Buenas tardes, chiquillo. Hola, profe. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Hola. Oye, antes que sigamos con la materia, tenemos que fijar las pruebas. Así que vamos a hacer eso ya. Antes que nos pille porque este semestre va a pasar volando, si no se han dado cuenta. Entonces, procesos industriales mineros. Procesos industriales mineros. Acuérdense que el otro nombre donde pueden buscar material es servicios a la minería. Servicios a la minería se llamaba antiguamente. Este es el paralelo 301. Entonces tenemos clases. Ustedes vieron que cambió el horario, ¿cierto? Han ido cambiando algunos horarios, así que tienen que estar atentos porque siempre hay cambios en los horarios. Entonces tenemos clase los días lunes y los días jueves. Entonces vamos a dejar la prueba para los días jueves. Vamos a dejar la prueba para los días jueves porque los lunes a veces hay sándwich y no hay clase. Entonces, la primera prueba, como es día jueves, el otro día que tenemos clase, ¿cierto? En la tarde, vamos a dejar la primera prueba para el 28, a ver. Bueno, puede ser. La primera prueba sería el 7 de octubre. 7 de octubre. Jueves 7 de octubre. ¿Ya? Esa es la primera prueba. La segunda prueba va a ser en noviembre, obviamente. Sería el jueves, a ver, jueves 11 de noviembre. Jueves 11 de noviembre. Jueves 11 de noviembre. ¿Ya? Entonces el jueves 11 de noviembre sería nuestra segunda prueba parcial. La tercera prueba parcial, también día jueves, vamos a ver, tendría que ser el... la segunda la vamos a dejar para el 16 de diciembre, ¿ya? Jueves 16 de diciembre. Jueves, entonces, 16 de diciembre. Profe, consulta. Dígame. La tercera prueba, estaríamos dando la presencial. No sé, pues, ¿cómo la sabe yo? Es que, profe, dijeron que todos los certámenes se daban presenciales en diciembre. Entonces Llegó sí, un correo. pues, ¿por qué me pregunto? Entonces, jueves 7 de octubre sería la primera. La segunda es el 11 de noviembre. Es que todo esto es cambiante, pues, Nicole. Tú sabes que es cambiante. Imagínate, llega otra cepa que nos hace zumbar a todos. Se fue la planificación. ¿Cuántas veces han planificado que vamos a regresar y que vamos a regresar? No se sabe a ciencia cierta lo que va a ocurrir. Entonces, 11 de noviembre va a ser la segunda y la tercera, sea online o presencial, va a ser el 16 de diciembre. 16 de diciembre. ¿Están de acuerdo, no? Me equivoqué. Ah, no. Sí, profe. Espérense un poquito. Me equivoqué. La tercera tiene que ser el 9 de diciembre, chiquillos. La tercera el 9 de diciembre. Profe, parece que esa semana teníamos libre, si no me equivoco. ¿Cuál? La semana del 9 de diciembre. Bueno, si no se puede el 9, el 16.
Ya, pero anoten el 9. El 9, anótenlo. Y después hay que hacer una recuperativa. Eso es lo que me faltó. Después siempre se hace una recuperativa, ¿cierto? Para los que deben alguna prueba. Y esa la dejamos para el 16. Profe, las pruebas son en horario de clase, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? Eso, porque yo tengo tope con otras asignaturas. Sí, pues debería ser un horario de clase. Sí, sí, generalmente lo hacemos en horario de clase. Por eso las pongo en el mismo día de clase. Entonces, 7 de octubre, 11 de noviembre, 9 de diciembre, ¿cierto? Y la recuperativa sería el 16 de diciembre. Ahí sí. Recuperativa es para aquellos que me deban alguna prueba, que por a ese motivo, por una razón justificada, hayan faltado alguna prueba. ¿Ya? Entonces ahí tenemos listas las fechas de las pruebas. Cada prueba vale un 33,33%. ¿Ya? Como no tenemos laboratorio presencial, no puedo hacer quiz ni cosas así. Eh, Prefiero dejar un 33,3% para cada prueba. Lo mismo que la recuperativa, un 33,33% va a cubrir, ¿cierto?, la prueba que usted faltó, si es que faltó alguna prueba. ¿Alguna otra duda que tengan respecto a las pruebas? ¿Dudas, preguntas? Nicole, George, No, profe, todo claro. ya. Sí, sí, a mí también me llegó ese mail que decía que parece que las terceras pruebas van a ser presenciales. Bueno, Dios quiera, pero como le digo, solo el Señor sabe el futuro. Así que por el momento eso es lo que hay. Voy a seguir con la materia que hemos visto. Estábamos viendo esta lámina. Dice que se debe corregir el LPP. ¿Qué es lo que era el LPP? El LPP, como vimos, era la exposición típica de jornada de 8 horas continuas en una semana de 48 horas por semana. ¿Ya? Cuando no hay una ley, una norma directa de algún gas, se toma que el LPA, que es el límite que no puede excederse en ningún momento, va a ser igual a 5 por LPP. Entonces tenemos distintos gases, ¿cierto? Con distintos LPP. Si consideramos el monóxido de carbono, que tiene esta lámina, les dije que esto era 40 partes por millón, ¿se acuerdan? Y que veía que había un error acá, posiblemente. Pero ya me di cuenta que no es un error, se están mostrando las dos cifras. 40 partes por millón o 46 miligramos por metro cúbico. Lo raro es que diga miligramos, debería decir mililitros, de un gas, pero bueno, no sé. Después dice 4.000 partes por millón o 7.200 miligramos por metro cúbico. Después dice 1,6 partes por millón o 4 miligramos por metro cúbico. Por eso hay dos cifras, ¿ya? Entonces aquí dice ácido sulfídrico, 20 partes por millón o 25 miligramos por metro cúbico. Eso es lo que corresponde según esta tabla, ¿ya? Dice miligramos metro cúbico. Como les dije yo, debería decir mililitros, pero aquí están considerando la masa y no el volumen. Eso es lo que me hizo dudar. Respecto a esto, cuando tenemos altura sobre 1.000 metros sobre el nivel del mar, tengo que corregir el LPP, porque sabemos que a mayor altura hay más o menor presión atmosférica a mayor altura. Y yo, A mayor altura, mayor presión. no, pues bueno, menor presión atmosférica. Yo Sí, todavía no eso, cachan profe. eso. Les voy a hacer un dibujo ya. Esta es la costa, ¿cierto? El mar llega hasta ahí, vamos a suponer que llega hasta ahí. Me quedo chueco. Entonces, a nivel del mar, ahí hay 0 metros, ¿cierto?
0 metros a nivel del mar. Entonces, aquí está Viña del Mar, después viene la cordillera de la costa, ahí vamos a dibujar el, ¿cómo se llama? La campana, y después más arriba está la cordillera de la costa, ¿ya? Aquí está Santiago. Aquí hay 0 nivel metro, aquí hay 0 metros, ¿cierto? Aquí arriba hay casi 2000 metros. Vamos a poner 2000 ya para hacerlo más fácil. Y acá arriba está la Concagua, mucho más arriba está la Concagua. No lo alcanzo a hacer a escala, ¿cierto? Pero mucho más de 7000 metros. 7000 metros. ¿Dónde es mayor presión atmosférica? Aquí abajo. Aquí está toda esa columna de aire sobre ti. Toda esa columna de aire, ¿el aire es hueco o es vacío el aire? ¿O es masa? Más. Masa, ¿cierto? Entonces todo esto que está aquí como masa está generando, ¿qué cosa? Peso, ¿cierto? Porque está la aceleración de gravedad operando sobre esta masa de gas, que es la atmósfera. Entonces aquí abajo, a los 0 metros, tengo que la presión es igual a fuerza por unidad de área, ¿cierto? Y la fuerza en este caso de un gas va a ser la masa de este gas, que es el aire, por la aceleración de gravedad. Y eso partido por el área. El área siempre es la misma, ¿cierto? Donde la midamos. Pero lo que va cambiando es la fuerza. Aquí tengo más masa, aquí tengo menos masa, miren. Una columna más pequeña, ¿cierto? De aire. Por lo tanto, tengo menos masa sobre mí. Menos masa de aire sobre mí. Por lo tanto, hay menos o más presión atmosférica en este punto. En ese punto, hay más o menos presión atmosférica que acá. Menos. Menos, porque tengo menos masa sobre mí. Y acá arriba, a los 7000 metros, hay menos o más presión atmosférica que los lugares anteriores. Menos presión. Menos presión, ¿por cierto? Porque hay menos aire, menos capa de atmósfera sobre mí. Por lo tanto, menos masa. Y al haber menos masa, tengo menos fuerza. ¿Ya? Y al haber menos fuerza, menos presión. Entonces, la presión es proporcional, ¿cierto? A la fuerza en este caso, que es ejercida por el aire. Entonces acá arriba tengo menos presión atmosférica. ¿Qué significa? ¿Que está más diluido o más denso el aire? En el Aconcagua, ¿está más diluido el aire o está más denso el aire? Llámatelo yo. Más diluido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo comprimo algo? Lo vuelvo más denso, ¿cierto? Cuando yo comprimo un gas, lo vuelvo líquido, ¿cierto? El gas, ¿cierto? Cuando yo lo comprimo, lo vuelvo líquido. Por eso hablamos de gas licuado, gas líquido, ¿ya? A la presión de una atmósfera es un gas, pero si lo presiono, lo transformo en líquido. Lo presiono, pero ahí hay menos presión, por lo tanto las moléculas de aire están más separadas. ¿Dónde están más separadas las moléculas de aire en este punto? Porque hay menos presión. ¿Ah? Menor presión, por lo tanto, el aire, y por lo tanto el oxígeno que hay ahí, aquí hay 21% de oxígeno, ¿cierto? Aproximadamente. Aquí van a haber como 18% de oxígeno. Y aquí a los 7000, no sé, pues, habrán unos 10% de oxígeno. ¿Por qué? Porque esa presión, que es menor que la que está acá, hace que el aire esté más separado, ¿cierto? Más separado, no está comprimido. Entonces las moléculas de aire están más separadas, las moléculas de oxígeno están más separadas. Cuando digo moléculas de aire me refiero a las componentes, porque hay varios gases metidos ahí, ¿cierto? El aire, recuerden, que es una mezcla gaseosa. Pero si nos consideramos solo el oxígeno, que es lo que nos importa, obviamente las moléculas están más separadas, ¿ya? Porque está más diluido debido a la menor presión atmosférica. Eso quería que les quedara claro. No sé si alguien tiene una duda
No tengo ningún problema en repetirle o tratar de aclarar la duda. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Nadie tiene alguna duda de eso que vimos recién? Profe, de hecho, con respecto a eso, hay un fenómeno que, no guardo el nombre del fenómeno, pero existe como experimento que cuando se encierra, no sé, por un líquido como agua en un envase al vacío a este nivel, por ejemplo, a cero, y usted lo sube a 7000 metros, este va a empezar a convertirse, como dijo usted, a gas por el vacío que se genera. Por la menor presión. Sí, po. Sí, pues. Eso se llama, si el líquido se transforma en gas, ¿cómo se llama eso, ese fenómeno? Evaporación, pues, chiquillos, evaporación. Cuando un líquido se transforma, perdón, cuando un gas se transforma en líquido, condensación, se lo vieron como en séptimo. O en octavo, no sé, por ahí. Ya, corrección del LPP. Entonces, cuando estoy a mayor altura, ya sabemos que hay menor presión atmosférica, ¿cierto? Entonces debería cambiar esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los gases, ¿cierto? A mayor altura, los gases van a estar más diluidos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Y se me dicen 40 partes por millón, pero eso estoy considerando seguramente la altura a nivel del mar, ¿ya? O los miligramos por metro cúbico. Pero cuando el aire está más diluido, entonces esa es la idea de utilizar esta fórmula para corregir. Entonces tengo que poner ahí 40, en el caso del monóxido de carbono es 40 partes por millón, ¿cierto? Lo acabamos de ver. El EVP, 40 partes por millón. Por la presión y por la altura. Depende de la altura que trabajemos. Por ejemplo, ayer en Quito, ¿cierto? ¿Costaba correr o no? Estábamos a 2.850 metros sobre el nivel del mar. No es poca cosa. Más alto que Farillón eso. ¿Ya? Está como a la altura de como Colorado, ¿ya? Los que han ido al interior de Farellones, está como a la altura de Colorado, ¿ya? Nosotros en invierno tenemos nieves desde los 1000 metros para arriba más o menos. Entonces 2850 metros no es poca cosa. Entonces si consideramos altura, aquí tengo que poner la presión, la altura 2850 metros y partido por 760. ¿Por qué 760? Y aquí tengo que meter la presión en milímetros por columna de mercurio, la presión que hay a esa altura, los 2850 metros, ¿ya? Son dos cosas que tienen que meter en la fórmula, la presión a los 2850 metros de altura y la altura. Y eso lo dividen por 760. ¿Por qué? Porque esa es la presión a nivel del mar. Por eso se divide por 760. Ahora, por mayor exposición, estoy hablando de jornada laboral mayor a 48 horas, tengo que el LPP, vamos a considerar que es 40, considerando el monóxido de carbono, por, dice, 48 horas, que son las horas máximas permitidas, partido por las horas semanales que yo estoy trabajando. Imaginemos que yo trabajo 60 horas semanales. ¿Ya? Por 168 horas. ¿Cuánto creen que trabajan los médicos en una urgencia semanal? ¿Creen que trabajan 43 horas? A veces los viejos trabajan 80 horas semanales. Estoy hablando en los hospitales, ¿ya? 168 horas acá. También trabajan por turno los médicos. Menos las horas semanales que son las que yo consideré, ¿cierto? Que estoy trabajando 60. ¿Ya? Entonces tengo 168 menos las horas semanales que yo estoy trabajando efectivamente, y eso partido por 120. Entonces así me dan los LPP adecuados como
en una jornada mayor a 48 horas, ¿ya? ¿Se entiende o no? Entonces 40, Sí. 48 partido por 60, ahí está indicado, 168 menos 60, y todo eso partido por 120, así se tiene que trabajar. ¿Ya? Ahora, si ocupamos la fórmula anterior, vamos a trabajarla también, para que no quepan dudas. Estamos trabajando con columnas de mercurio, ¿cierto? Con la presión de columnas de mercurio. Entonces tengo que el LPP corregido debido a la altura va a ser igual a la LPP normal, que es 40 partes por millón que hicimos del monóxido, con la presión, por ejemplo, a 2.850 metros, vamos a suponer, yo no la sé, vamos a suponer que es de 600 milímetros, obviamente es menor, ¿cierto? 600 milímetros columna de mercurio, ahí está, por presión, y ahora por la altura, o sea, 2.850 metros. Y eso, entonces tengo presión en milímetros columna de mercurio y altura en metros, ¿cierto? Y eso dividido por 760. O sea, así se obtendría el LPP corregido. Ahí vemos cuánto nos da. 40 por 600 milímetros columna de mercurio por 2.850. Me da eso, y eso dividido por 760, que es la presión a nivel del mar. Me da, me equivoqué, parece, ¿no? 40 por P, que sería la presión, por 600, igual por la altura, 2.850 metros, igual, y eso dividido por 760. Da 90.000 LP prima. No queda tanto. Pero hice bien el cálculo. Está bien hecho. A ver, déjenme ver. Voy a borrar esta cosa. 760. Mira, hay algún error aquí, ¿eh? Lo que estamos trabajando. No. ¿Le dio 90.000 a ustedes también? Sí, profe, pero quizá la presión no. O sea, la presión no va, dice usted, y va solamente la altura. Nos veamos si lo hacemos sin la presión. Tengo 40 por solo la altura. 2.850. Igual, dividido por 760. Ahí sí. Entonces, aquí no debería ir la presión. No debería ir la presión ahí. Ya, va solamente la altura. De ahí sí que me da algo razón, 150 partes por millón. Obviamente, como el aire está más diluido, se entiende que puedo aceptar más. Así lo entiendo, por lo menos desde una manera lógica. Entonces aquí sería 40 por la altura, y eso directamente dividido por 760 te da un... Eso sí que es razonable. Entonces, por lo que acabo de ver en esta fórmula, el P no se multiplica, solamente la altura, ¿ya? Lo que seguramente esa P me está indicando es la altura, no sé por qué puse en la P ahí realmente. Bueno, si somos seres humanos, nos equivocamos. Ya. Otro problema importante, ¿cierto? Por lo cual es necesaria la ventilación, especialmente en minería subterránea, es las partículas de polvo, ¿ya? Entre más fino el polvo, más dañino es. Esas partículas de polvo no crean que solamente están en las minas, también están en Santiago,
¿ya? Lamentablemente los motores a combustión interna generan material particulado también, ¿ya? No solamente gases, sino también material particulado. Las partículas más peligrosas son las más pequeñas. Está comprobado que donde más partículas pequeñas hay en las ciudades, material particulado en las ciudades, está asociado justamente al cáncer y está asociado también hay una asociación directa, ¿cierto? Entre mayor material particulado hay en las ciudades, al cáncer y a las muertes por enfermedades respiratorias. Entonces, no es lo mismo vivir en el campo, ¿cierto? Donde no hay mucho material particulado, que en una ciudad, ¿ya? Por eso es tan importante pavimentar las calles, por eso es tan importante mantener limpias las calles. Hay ciudades en Europa, en Estados Unidos, que pasan carros, ¿cierto? Carros en la noche, que son como verdaderas aspiradoras que limpian y lavan el piso. Y eso es para evitar que ese polvo que está suspendido, perdón, que está decantado, no vuelva al aire cuando empiecen a los autos nuevamente a recorrer las calles. Entonces, cuando recién llueve, no sé si se han fijado, cuando recién llueve se ve todo súper bien en Santiago. Pero al poco tiempo, a veces al otro día, ya está nuevamente esa masa de polvo, material particulados en suspensión. Y eso es lo que la gente respira. Y como les decía, está asociado al cáncer y también está asociado a enfermedades respiratorias, ¿ya? Donde más material particulado hay, lamentablemente hay más gente que muere por cáncer y por enfermedades respiratorias, especialmente en invierno. Para más remate, en invierno existe algo que se llama inversión térmica, que es un fenómeno que hace que no suban las partículas, no suban los gases y se queden básicamente a poca altura, ¿ya? O sea, la nube de smog queda a poca altura y no suben los gases mucho, ni el polvo, por el frío que hace. Acuérdense que el aire caliente sube, ¿cierto? Pero el aire frío tiende a irse al fondo. Y ese fenómeno ocurre entre abril y junio en Santiago y en todas las ciudades, obviamente, para el sur. En Chillán, que también tiene problemas importantes de contaminación, Temuco, Coyhaique. ¿Por qué? Porque el material particulado no solamente se debe a los autos, se debe también a la leña, ¿cierto? La leña, sobre todo cuando es húmeda, genera mucho material particulado, muchos elementos que son cancerígenos también. Bueno, estamos metidos en este mundo y no es fácil vivir en él. Entonces, las partículas peligrosas de polvo respirable están entre los 1 y 10 micrones. Micrones, dice, o micras, dicen algunos. Pero la verdadera unidad no es ni micrón ni micras. ¿Quién sabe cuál es la verdadera unidad? La verdadera unidad es micrómetro, pues, chiquillos, micrómetro. Pero como en Chilito todo lo achicamos, le pusimos un micro a esta cuestión. Micrómetro, ¿ya? Nosotros nos tomamos un tecito, un cafecito, todo lo achicamos. Entonces, micra pusimos. Al Marcelo le dicen Marce, a la Josefa le dicen José. Todo lo tendemos a achicar en Chile. Ya, bueno, no son micras, son micrómetros, ¿ya? Y quiero que un micrómetro, ¿quién sabe lo que es un micrómetro? (10⁻⁶) pues chiquillo, una millonésima parte de un metro, ¿ya? Una millonésima parte de un metro, o sea, un metro, usted lo divide por 1.000.000, y eso va a ser, cada unidad va a ser un micrómetro. O sea, 1.000.000 de micrómetros hacen un metro. Milímetros, ¿quiere que un milímetro? Lo contrario, profe. Metro No, partido en mil. sí, pues no tiene nada que ver lo contrario, pues. No es lo contrario. Estamos hablando de lo mismo, pero ahora estamos hablando de 1.000.
Entonces, un milímetro, vamos a decir, milímetros, ¿cierto? Es 10 elevado a menos 3 metros. Entonces, como lo obtengo, un metro lo divido por 1000, ¿cierto? O lo que es lo mismo, 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 o 1 elevado a 3. 10 elevado a 3, ¿ya? Es 1 por 10 elevado a 3, ¿ya? Por eso se anota 10 elevado a 3. Entonces, 1 partido por 1000 es 1 milímetro. O sea, un metro tiene 1000 milímetros, ¿ya? La neumoquianosis produce déficit de capacidad pulmonar y en grado severo puede causar la muerte. En las minas metálicas, la mayoría de la matriz rocosa, la que contiene los minerales metálicos, como la calcopirita, ¿cierto? Como la galena, como el mineral de oro, ¿ya? Cuando hablamos de mineral de oro nos referimos a la mena que contiene oro, porque el oro no está asociado a ningún óxido o sulfuro, ustedes saben eso. El oro viene solo. ¿Ah? El oro es choro y no se asocia ni con un óxido ni con un sulfuro. Viene solo, no se asocia. ¿Por qué? Porque no se puede oxidar, ¿ya? Tampoco se puede reducir. Entonces no viene ni como azufre ni como óxido. Viene en partículas finas o en cantidades mayores. Hoy en día solamente lo vemos asociado a partículas finas, porque las menas de mayor ley ya fueron explotadas, ¿cierto? Ya no tenemos minas de oro que se vea el oro como antes. Ahora prácticamente no se ve, está tan diseminado finamente y uno no lo ve, a no ser que lo vea por microscopio. Entonces, las minas metálicas, de las cuales uno obtiene hierro, por ejemplo, como mena la magnetita, de las cuales obtenemos oro, de las cuales obtenemos cobre, como en donde tenemos calcopirita, cobalina, calcosina, siempre está asociado a una matriz rocosa llamada silicatos, ¿ya? Los famosos silicatos. La corteza terrestre está formada principalmente por silicatos. Silicatos, y los silicatos contienen oxígeno, ¿ya? Esos silicatos, cuando hablamos de oxígeno, no es que yo lo pueda ocupar. El silicato está asociado a átomos de oxígeno. Entonces estamos hablando de sólido acá. Yo no puedo usar ese oxígeno. Esos silicatos se quiebran en forma como de punta, así, de esta forma, como estrella. Siempre que vamos a ver trozos finos de silicato molido, si lo vemos al microscopio, van a formar cosas así como este, ¿ya? Y eso, al ser respirado, cuando estamos hablando de 4 micrones hacia abajo, o 4 micrómetros hacia abajo, se alojan en los alveolos pulmonares. Yo los respiro y llegan hasta el fondo de mi sistema respiratorio, y no salen de ahí. Entran y no salen. El material particulado más grueso, de 10 partes, por ejemplo, 10 micrones, entra y sale la mayor parte. Y si es sobre 10, ni siquiera llega a los alvéolos pulmonares, ¿ya? Pero el polvo más fino, que el que encontramos, por ejemplo, en las oficinas de las minas, ese es el más dañino. Uno sale a terreno, ¿cierto? Y se pone la máscara. La máscara para protegerse del polvo que uno ve. Uno ve que hay un polvo ahí que está molestando. Incluso te impide la vista, bien la vista, ¿cierto? Por donde andan los LHD, qué sé yo. Gran parte de ese polvo yo lo puedo filtrar, pero el polvo más fino no. Cuando llego a las oficinas y me saco la máscara y voy a hacer el informe, debiera estar todavía con máscara. ¿Por qué? Porque el polvo más fino está ahí, por la oficina. El que llega hasta la oficina. Y ese es el que uno penetra, ¿cierto? Y llega a los alvéolos pulmonares y lo que hace es como cementar los alvéolos pulmonares, los vuelve menos flexibles los pulmones, y llega un momento que ya no voy a poder respirar. Ya es acumulativo en el tiempo. Pero hay personas y personas, ¿ya? Por ejemplo, yo conocí a un viejo que era contador auditor y le tocó hacer su práctica. Fíjense lo que le estoy hablando, su práctica. Tenía como 24 años, fue a hacer su práctica
a la planta de Chancado en Colón, como contador auditor, creo que eran 3 meses, y a los 3 meses el compadre estaba con grado 3 de silicosis, o grado 4 de silicosis, que es lo máximo, trabajando en oficina, y seguramente salía a mirar las oficinas con la puerta abierta. A veces tienen ventiladores que ayudan a filtrar los aires, pero los viejos mantienen las puertas abiertas, entonces es como tener un aire acondicionado con la puerta abierta. ¿De qué sirve? Yo tengo un filtro de aire para que el aire se limpie antes de entrar a la oficina, pero mantengo la puerta abierta, no me sirve de nada. Bueno, ese hombre tuvo que, después de su práctica en Colón, en la planta de Chancao, tuvo que jubilar. ¿Por qué? Porque se le declaró silicosis en grado más alto, no me recuerdo si era grado 3 o grado 4, ¿ya? Tuvo que jubilar. Pero hay personas que, yo también he conocido viejos de 90 años que trabajaron toda su vida en la mina, y los años que trabajaron no ocupaban máscara, estoy hablando de los años 50, 60, y no murieron de silicosis. Entonces todas las personas son distintas, ¿ya? Entonces, como todas las personas son distintas, pero lo mismo con el COVID, ¿cierto? Hay gente que les entra el virus, no presentan ningún síntoma, no se sienten enfermos ni nada, pasan a ser, ¿cómo se llaman? Asintomáticos, y lo que hacen simplemente es contagiar al resto, y otros se mueren con el virus. Lo mismo pasa con el cigarro. Hay gente que, yo he conocido gente que ha fumado 4 o 5 años, cáncer, y otros han fumado toda su vida, y les da el cáncer al final, a los 74, 75 años, y no al principio. Entonces, en general, uno tiene que evitar las cosas que hacen mal, ¿ya? Porque uno no sabe cómo se va a comportar su cuerpo. Entonces, si yo sé que el COVID me puede matar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como yo no sé cómo mi cuerpo va a reaccionar frente al COVID, tengo que cuidarme, ¿cierto? Porque yo no sé si voy a ser asintomático. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, en la mina lo que tienen que hacer es ocupar la máscara, ¿ya? Siempre. Yo al principio ocupaba la máscara y estaba con barba, ¿ya? En ese tiempo no cachaba, yo, a pesar de que era ingeniero en mina, no cachaba que al tener la máscara puesta con barba, la barba, ¿qué es lo que hace? No permite que la goma de la máscara se pegue bien a la piel. Entonces yo veía que cuando me sacaba la máscara tenía como una especie de suciedad en las mejillas, ¿ya? Una especie de suciedad en las mejillas, y era barro. ¿Por qué? Porque el pelo que le sale a los hombres de la mejilla, de la barba, separaba, ¿cierto? No permitía el contacto como debe ser de la goma con la piel, y eso hacía que yo filtrara todo el polvo, menos el polvo más fino, y eso se me pasaba por las mejillas, por eso me quedaba como un barro en las mejillas, o sea, estaba aspirando el polvo más fino, el más malo. Bueno, gracias a Dios no, tuve como 6 meses así nomás, hasta que alguien me dijo eso, ¿ya? Así que no tengo silicosis, gracias a Dios. Entonces la silicosis es una enfermedad muy desgraciada porque es silenciosa, y antes casi todos los viejos morían de silicosis. Todos los viejos, yo por ejemplo tengo 2 tíos abuelos que murieron de silicosis. ¿Ah? Entonces, que trabajaron en los bronces, en la minera Los Bronces, hoy en día se llama Los Bronces, pero antes se llamaba Disputada de las Condes. Y antes de que fuera cielo abierto, como es ahora, era una mina subterránea. Ahí donde murieron mis 2 tíos abuelos de silicosis. Y un montón de viejos morían por planchoneo también, ¿ya? No son las mismas condiciones que las que trabajaban ellos, en las que trabajamos ahora. La minería de hace 50 años era bruta, bruta, bruta. Los turnos que hablar, no había muchos derechos del trabajador y cosas por el estilo. Y va a que hablar más atrás, ¿cierto? Existían las pulperías, acuérdense, y les pagaban con ficha a la gente, y la ficha tenían que ir a comprar a las pulperías. O sea, recibían plata y con la misma plata tenían que comprar las cosas, con la misma plata de la empresa tenían que comprarla a la empresa para vivir. La minería era muy dura, muy dura. ¿Ya? Y en tiempos de la esclavitud, a los esclavos los tenían ahí trabajando en las minas. ¿Qué hablar? Cero zapatos de seguridad, cero lentes de seguridad, cero casco. Le llegaba un planchero a un viejo, chao nomás, ponemos otro. Entonces hoy en día la minería es jiji jaja, pero tenemos que cumplir con los
elementos de protección personal, o si no, vamos a morir igual que los viejos de antaño, ¿ya? Neumoquinosis, entonces, produce déficit de capacidad pulmonar y en grado severo puede causar la muerte. En el caso de las minas de carbón, allá no hay silicosis, pero hay una enfermedad muy parecida. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Quién sabe? Yo la había dicho, creo, ¿o no? ¿Se acuerdan cómo se llama? No. No me equivoqué. Antracosis. Antracosis. Ahí sí. Antracosis. ¿Ya? Esa es la silicosis de los mineros del carbón. No sé si conocen el carbón mineral, lo han tocado, es liviano, pero cuando uno lo quiera es como vidrio también, pues se rompe como el vidrio, es frágil, es muy duro, es frágil, que hace que se quiebre como forma astillosa, de igual forma que el vidrio, de igual forma que los silicatos. Por lo tanto, estas partículas, como las más finas, también entran y se depositan y se van acumulando en los pulmones y producen lo mismo que la silicosis, pero no puede tener el nombre de silicosis porque silicosis viene de sílice, sino que viene del carbón esta. Entonces, por eso se llama antracosis. Antracosis, ¿ya? Entonces, el LPP para la sílice es de 0,08 miligramos por metro cúbico. 0,08 miligramos por metro cúbico. Y el LPA, el absoluto, el máximo permitido, es 0,4 miligramos por metro cúbico. 0,4 miligramos por metro cúbico. ¿Dudas, preguntas? La temperatura y la humedad también debo combatirla con la ventilación, ¿cierto? Ya hemos conversado algo de esto. Los túneles ciegos, donde estoy trabajando en la frente, se acumula el calor, porque no hay ventilación, ¿cierto? Como les había dicho antes, tenemos esta situación. Tengo un túnel, ¿cierto? Que estoy desarrollando. Estoy en el fondo del túnel. La mina sigue para allá. Entonces el aire que entra muy lentamente, sobre todo si no tengo ventilación. Si no tengo ventilación natural, esto es mucho más lento todavía. Y aquí tengo agüita acumulada por la perforación, ¿cierto? Y tengo mucho polvo en suspensión, mucho polvo en suspensión debido a la poca ventilación. Y también tengo mucho calor, ¿cierto? Porque hay equipos trabajando acá, especialmente después que trabaja el LHD, ¿cierto? Especialmente después que trabaja el LHD, se acumula mucho calor ahí. Mucho calor. ¿Ya? Ese calor es debido al trabajo, ¿cierto?, del motor diésel, que es enorme, ¿cierto?, que además genera hartos, hartos gases producto de la combustión, se levanta polvo, entonces aquí pueden haber fácil 30 grados, 31 grados, y esta máquina genera vapor de agua también, ¿cierto? Entonces tengo mucho vapor de agua en el ambiente, las personas están respirando, están trabajando ahí, CO2, el ambiente es muy malo para trabajar, ¿ya? Entonces hay mucho calor y humedad. Entonces, ¿cómo lo combato eso? Con ventilación auxiliar, ¿cierto? Porque estoy desarrollando este túnel, no tiene ventilación natural. Entonces aquí tengo que poner un ventilador axial, que son de esta forma, ¿cierto? Y acá tengo que poner, por ejemplo, una, como les decía, se llama manga de ventilación. Están adosadas al techo, igual que el ventilador, ¿cierto? Y horrible la manga, la voy a borrar. Tiene que ser como corresponde. Entonces tengo una manga de ventilación que generalmente son naranjas, ¿ya? Está formado por anillos de acero y un material parecido al nylon, pero el nylon de las parcas o de las carpas. Una tela de nylon permite, ¿cierto?, extraer
Aquí yo, ¿qué es lo que haría yo? Puedo poner la ventilación como impelente, o sea, que arroje aire limpio, o puede ser extractante, o sea, que succione el aire contaminado, ¿ya? Lento esta cuestión. ¿Ya? Entonces el aire contaminado entra por ahí. Entonces esto está como extractante. Entonces si el aire contaminado entra por acá, por el principio, que se llama principio de continuidad, ¿se acuerdan lo que ocurría? ¿Qué ocurría? Porque si no existiera ese principio, yo dejaría en vacío toda esa zona. Pero no ocurre eso, ¿cierto? Porque el aire es un fluido. ¿Qué ocurre entonces? Se genera una corriente ¿Cómo eso? ¿Cómo genera la corriente? que el aire que usted saca, digo, el espacio donde usted saca el aire tiene que volver a entrar otro volumen de aire. Ya. Entonces el aire limpio, ¿por dónde entra? Por acá, pues. En la medida que yo saco metros cúbicos de aire contaminado, van entrando metros cúbicos de aire limpio, ¿ya? Entonces te dice que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Eso ocurre para los fluidos también, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo me sirvo bebida, uno siente que gorgotea hacia la botella. Coc, 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 coc. Bueno, eso porque está entrando aire. Sale líquido, pero entra aire. Si no entrara aire, por ejemplo, yo no puedo vaciar una botella en el espacio, porque no entra nada. ¿Ya? Entonces, si yo doy vuelta una botella en el espacio, no va a caer el líquido, porque no hay gravedad, para más remate, y hay un vacío. Entonces no va a caer nada. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque no va a entrar aire, porque hay vacío y por otro lado no tengo gravedad. Entonces, caudal 1 va a ser igual a caudal 2. ¿Cómo se obtiene el caudal? Hay varias fórmulas para obtener el caudal. Una de ellas, velocidad del caudal por área. Entonces aquí tengo velocidad 1 por área 1. Aquí tengo velocidad 2 por área 2. Eso es de acuerdo al principio de continuidad. ¿Ustedes ya tuvieron mecánica de fluido o no? ¿O la están teniendo ahora? Ya la tuvimos. Ya, pues entonces lo que estoy hablando lo entienden. ¿O no? Sí. Entonces la velocidad 1, aquí hay una velocidad, ¿cierto? Que es la velocidad que va por aquí. ¿Esta velocidad es menor o mayor que esta? Esta que está acá. Esta velocidad que está de entrada o de salida del gas es mayor o menor que la de entrada de aire limpio. Es mayor. Es mayor, ¿cierto? Esta velocidad es mayor, pero como el área es menor, aquí voy a obtener un caudal pequeño, entre comillas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo una velocidad mayor, pero un área menor. Acá tengo, ¿qué cosa? Una velocidad menor, pero un área mayor. Entonces, por eso se vuelven iguales. No sé si me expliqué bien. Aquí tengo mayor velocidad, pero poca área. Acá tengo poca velocidad o baja velocidad, pero área más grande. Y el área aquí es todo esto, por donde entra el aire. Ya que sería mucho mayor que el área, la sección, ¿cierto?, del ventilador. Por lo tanto, por eso se igualan. En este caso, la velocidad 1 es mayor, ¿cierto?, que la velocidad 2. Pero el área 1 y el área del ventilador, ¿cierto?, es mucho menor que el área 2, que es el área del túnel, por donde entra el aire, por donde
entra el aire, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con lo que estoy haciendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si se dan cuenta, la ventilación, el drenaje, el aire comprimido es pura mecánica de fluidos, ¿ya? Aplicada. En este caso estamos hablando del aire. Entonces, la velocidad 1, a esta la vamos a llamar velocidad 1 para que no quepa duda, es mayor que la velocidad 2. La velocidad 2 es la velocidad del aire que está entrando, ¿cierto? El aire limpio que está entrando. Pero el caudal es el mismo, ¿por qué? Porque por otro lado, aquí tengo el área más pequeña, pero acá tengo el área más grande. Entonces el caudal finalmente es el mismo. ¿Ya? Pero también caudal se puede medir como volumen, ¿cierto? Por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces puede ser por hora, por minuto, por segundo, ¿ya? En este caso, como es instantáneo prácticamente, lo vamos a dejar como volumen por segundo. Entonces aquí hablaríamos de metros cúbicos o litros por segundo. Pero va a dar lo mismo que con esta fórmula, ¿ya? Son las dos fórmulas de caudal. ¿Dudas, preguntas de lo que estamos viendo, chiquillos? Entonces voy a borrar acá. ¿No hay duda? No, profe. Estamos viendo esto. Entonces, el aire fresco me ayuda a bajar la temperatura de los puntos ciegos, ¿cierto? ¿Cuáles eran las frentes ciegos? Los frentes que estoy desarrollando, donde tengo viejos trabajando y debiera tener un ventilador axial que me lleve el aire limpio desde fuera o desde la ventilación principal, o me extraigan el aire contaminado, y al extraerme el aire contaminado, ¿cierto? También va a permitir, ya que es un fluido, está conectado, ¿cierto? El aire limpio con el aire sucio están conectados a través de la atmósfera de la mina. Por lo tanto, en la medida que yo saco el aire contaminado, también va a ir entrando aire limpio a los puntos de trabajo. Dice temperatura y humedad. La temperatura mínima en las minas debe ser mayor a 2 grados Celsius. 2 grados Celsius súper bajo igual, ¿ya? Pero por ley la temperatura debe ser mayor a 2 grados Celsius, ¿ya? Para evitar congelamiento del agua en las cañerías o del piso en las galerías. Acuérdense que el agua se congela a 0 grados, pero 0 grados Celsius, ¿ya? 0 grados Celsius. Por lo tanto, a 2 grados no va a estar congelada el agua, va a estar muy helada así, y tampoco se van a congelar las cañerías. Una vez me pasó en Limache, yo vivo en Limache, hizo tanto frío, si no mal recuerdo fue el 2013, que se congelaron las cañerías de afuera, los PVC que tengo afuera, para regar el patio, donde está la teca, donde uno abre la llave, se congeló, y el congeló, ¿qué habrá pasado cuando se congeló el agua en las cañerías? ¿Hay quien me dice qué pasó? ¿Qué pasa si se congela el agua en las cañerías? Se tapan. ¿Tapan con qué? Con agua. Ya, pues, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al agua cuando se congela? ¿Aumenta o Se disminuye? solidifica, ¿Pero se aumenta o disminuye el volumen? aumenta el volumen. Aumenta el volumen. ¿Y ahí qué pasa con la cañería? Flotó la cañería, pues, se reventó la porquería. Porque era PVC, no era cobre. El cobre quizás hubiera aguantado. Entonces me desperté como a las 7 de la mañana y había como un ahí saliendo agua del patio. Eso ocurre. Y también también hizo harto frío el 2019, si no me equivoco. 2019 creo. Y el gas no me salía. El gas no me salía, como los tubos están afuera. Al salir, al expandirse un gas licuado, ¿qué es lo que ocurre? El gas licuado lo que hace es, al expandirse, eh, aumenta la entropía del gas, ¿ya? Aumenta el choque de las partículas de gas.
¿ya? Porque aumenta su volumen. Pero parece que justo antes de aumentar, eso es cuando sale el gas. Pero como estaba tan helado y la cañería que conecta es metálica, con los tubos que van hacia el interior, es decir, el tubo de gas está conectado a un conector, ¿cierto? Y eso a cañerías de cobre. Entonces con el frío no salía el gas. Como está líquido, algo pasó que se congeló el gas, parece. Que no prendía el califo. También tiene que ver con el frío, ¿cierto? Pero lo que quería decirles, básicamente, que la problemática número uno es con el agua. Pero un problema que es una bendición por otro lado. ¿Cuál es la bendición? En el mar no habrían, el mar, ¿qué pasaría si el agua no se expandiera con el frío, sino que ocurriera lo que ocurre con todas las cosas? Con el frío las cosas se tienden a achicar, disminuyen su volumen, ¿ya? Con el frío las cosas se tienden a achicar, disminuyen su volumen. Con todo, menos el agua. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Entonces, ¿qué pasaría con los icebergs en el mar? ¿Qué pasaría cuando el mar se congela? Ustedes han visto un lago y un mar congelado, ¿cierto? Han visto imágenes. ¿Qué pasaría con el hielo al congelarse? Si no aumentara de volumen. ¿Qué pasaría? ¿Habría pérdida? ¿Cómo hacía? A ver, ¿pérdida en qué sentido? Que se perdería el agua porque al descongelarse habría menos. Si se congela el agua y ocurre como en la mayoría de los casos, ¿cierto? Que las cosas se contraen con el frío, disminuyen de volumen, si ocurriera lo mismo con el agua, el hielo se hundiría. El hielo que usted ve y puede caminar sobre los lagos y sobre los mares congelados, se hundiría, se iría a fondo. ¿Qué pasaría si se va a fondo? Morirían todos los peces, todos los organismos vivientes, excepto las bacterias y cosas por el estilo, ¿cierto? Y usted no tendría agua dulce. En el caso del mar, usted no podría tener agua dulce. Por ejemplo, si está en la laguna San Rafael, ¿se ha fijado que se sirve un whisky con hielo del glaciar, que se supone un hielo milenario? Eso no lo podría hacer porque los icebergs se hunden al fondo. Se hundirían al fondo si le ocurriera lo mismo que le ocurre a todas las cosas con el frío. Se reducen de tamaño, disminuyen su volumen. ¿Por qué? Porque disminuye el espacio, ¿cierto?, entre las moléculas. Con el frío generalmente ocurre eso, ¿ya? ¿Se entiende o no? Pero en el caso del agua, que es único, ¿cierto?, el volumen aumenta con el frío, ¿ya? Por eso si uno mete una cerveza en la hielera, ¿cierto?, y no la saca, se le va a explotar. ¿Se entiende? Sí, profe. La temperatura debe ser tal que produzca una sensación térmica confortable dentro de una mina, ¿cierto? Lo cual depende también de la humedad y velocidad del aire o brisa. Eso es lo que le llamamos sensación térmica, ¿ya? Por ejemplo, estar a 30 grados Celsius en Mendoza o a 30 grados Celsius en Santiago, ¿es lo mismo ustedes creen o no? ¿Es lo mismo? O estar a 30 grados Celsius en Arica o a 30 grados Celsius en Santiago, ¿es lo mismo? ¿Qué piensan? Yo creo que no. ¿Por qué no? A ver, Porque, por ejemplo, en Arica puede que la altura dependa, quizás. en Arica hay más humedad, igual que en Antofagasta, van a haber 21 grados, 22 grados, pero el ambiente es más húmedo, entonces se siente como más calor, ¿ya? Lo mismo ocurre en Mendoza. No es lo mismo estar a 35 grados en Santiago que con 35 grados en Mendoza. Y una vez llegué a Mendoza como a las 6 de la tarde y habían 35 grados. Y era, como nunca había ido a la selva a ninguna parte, estoy hablando cuando era más cabro, lo encontré insoportable ese calor, o 35 grados en Mendoza, estoy hablando en verano.
pero un calor húmedo, ¿ya? Después fui más al norte de Argentina, es peor, en La Rioja, San Juan, y en San Miguel de Tucumán estaba lloviendo, me acuerdo, y yo llegué en un bus, pero yo no sabía que el bus venía con aire acondicionado, no cachaba eso. Me bajo al terminal de buses de San Miguel de Tucumán, y era como meterse a la boca de un animal, un calor húmedo, y eso que estaba lloviendo. Y yo veía a los cabros jugando a pata pelada y con short a la pelota, y me extrañaba, que uno como chileno asocia la lluvia al frío, pero allá el clima es como tropical, po. En San Miguel de Tucumán, era, digo, cuando yo llegué, fácil 25 o 26 grados, entonces el calor era como insoportable porque es un calor húmedo. En cambio, en Santiago el calor es seco, ¿ya? Y como estamos cerca de la costa, apenas se esconde el sol empieza a refrescar. No así en Argentina, que ellos están muy lejos del mar, de los lugares que les estoy hablando. Entonces el calor es, como que no baja. Por eso en Argentina, no sé si ustedes han ido, pero la gente toma once en las calles. Uno sale a tomar once a las veredas, sacan su mesa, sus pisos. Yo veía por San Juan, bueno, en Mendoza, San Juan y todos los lugares, en la tarde, como no tienen aire acondicionado, estoy hablando de la mayoría, salen a tomar once afuera, a la calle. ¿Han visto eso o no? ¿Alguno ha viajado a Argentina? ¿Que me pueda contar o corroborar lo que estoy diciendo? Yo nunca, profe. Bueno, ahí ya saben algo. Entonces la temperatura debe ser tal que produzca una sensación térmica confortable, lo cual depende también de la humedad y velocidad del aire o brisa. No es lo mismo estar a 1 grado bajo cero sin viento que estar a 1 grado bajo cero con viento. ¿Dónde hará más frío? ¿Con viento o sin viento hace más frío? Con ¿Se viento. inventa? Con viento. Pero ¿Sí? con viento. Eso se llama sensación térmica. Ya la sensación térmica la puede influir la humedad o el viento, ¿ya? Entonces, si tú estás a 1 grado bajo cero, pero con viento, por ejemplo, de 10 metros por segundo, el viento es equivalente a estar como a 10 grados bajo cero, ¿entiendes? Porque el viento lo que hace es extraer rápidamente el calor de tu cuerpo. El calor no sale así rápidamente de nuestro cuerpo, sale como humeando. Pero si hay viento, tú lo sacas, lo desprendes rápidamente de tu cuerpo. Entonces la sensación térmica es mucho más fría que la temperatura que hay, ¿ya? A veces pasa lo mismo con la humedad y el calor. Entonces puede que haya 32 grados, pero la sensación térmica es como de 35 grados, porque no corre ni una brisa, ¿ya? Cuando hace calor y no hay brisa, se siente más el calor, ¿cierto? Es lo mismo. Por eso la temperatura también se mide a la sombra, porque obviamente al sol hace más calor. Entonces cuando hay 36, por ejemplo, una vez hicieron 37 grados aquí en Limache, o 38, no recuerdo bien, 38 creo que era, 38 grados en Limache. Entonces la temperatura más alta que yo he sentido, por lo menos que recuerdo, bueno, sin contar Argentina. En ese día, que creo que fue el 2013 también, o 2015, no recuerdo bien, hicieron 40 grados en Olmué. Fue el lugar más cálido del día en todo Chile en verano. Hicieron 40 grados en Olmué, fue la temperatura más alta del país, fue más que en Los Andes, más que en Talca, que es raro. En Olmué no siempre hace tanto calor. No, generalmente las temperaturas más altas están más al sur. Pero ese día hicieron 40 grados en Olmué, habían 38 en Limache. Entonces yo arranqué para la playa. Y ese día habían 33 grados. A esa hora, cuando habían 38 acá en Limache, habían 33 grados en Valparaíso. Eso es mucha temperatura para lo que es la costa. Si con 24 grados uno está asado en la playa. Entonces, dependiendo de la condición geográfica y o estacional, se puede requerir calentar o enfriar el aire en una mina. Si yo estoy, por ejemplo, en Coyhaique, ¿ah? Trabajando a 10 grados bajo cero en una mina, al meter aire limpio, ¿cierto?, a la mina, ¿qué es lo que voy a hacer con la atmósfera dentro de la mina? La voy a enfriar, ¿cierto? Entonces debo calentar el aire antes de congelar a los viejos allá adentro. Al revés, como en la mayoría de las minas, ¿cierto? Con el aire yo refresco el ambiente cálido. Yo refresco el ambiente cálido.
Por eso dice, dependiendo de la condición geográfica y o estacional, se puede requerir calentar o enfriar el aire de ventilación. Temperatura. La temperatura al interior de una mina subterránea generalmente se mantiene constante durante el año, ¿eh? Porque uno está tan profundo que no influye la parte externa, no influye el exterior. Eso entre paréntesis. La temperatura al interior de una mina subterránea depende de varios factores. Va a depender de la temperatura del exterior, ¿cierto? Del calentamiento por compresión del aire durante el descenso a la mina, calentamiento por compresión del aire durante el descenso a la mina. Cuando uno va bajando en profundidad, ¿cierto? El aire va aumentando de presión, ¿cierto? Por la presión atmosférica. No es lo mismo estar en una columna de aire a la presión atmosférica que en una mina que está a 700 metros bajo el nivel del mar, ¿cierto? Tengo una columna mayor sobre esos puntos en la mina, por lo tanto, el aire va a estar más denso y eso hace que se caliente más. Aparte de la temperatura de la roca que va aumentando cada 33 metros, ¿se acuerdan? Cada 33 metros aumenta 1 grado. Entonces, entre más profundo sea la mina, va a ser el aire más caliente y más difícil de extraer el aire caliente. Procesos endotérmicos, dice, procesos exotérmicos. Los exotérmicos son los que liberan calor. Todos los motores de combustión interna liberan calor, ¿cierto? Todas las tronaduras liberan calor y nosotros mismos liberamos calor, ¿ya? Por eso cuando hay un lugar muy encerrado con mucha gente, ¿cierto? Aumenta la temperatura. Y también va a influir, ¿cierto?, la intensidad de la ventilación. Entonces, por eso un ventilador, aunque hagan 30 grados, te refresca, ¿cierto? Porque te ayuda a liberar el calor que está saliendo de tu cuerpo. Eso se llama liberación de calor por convección. Convección. Cuando estoy liberando el calor de forma natural, se dice difusión. Difusión. Pero cuando me ayudo de un ventilador, estoy disminuyendo la temperatura, ¿cierto? Por convección. Entonces tengo varios factores que influyen en la temperatura al interior de la mina. Está la temperatura exterior, donde están los ventiladores ingresando aire limpio a la mina. No es lo mismo que estén ingresando aire a 20 grados que a 5 grados bajo cero, ¿cierto? Calentamiento por compresión que sufren las minas más profundas, la temperatura de la roca que va aumentando en la medida que voy profundizando, los procesos endotérmicos, los procesos exotérmicos y la intensidad de la ventilación. Todo eso influye sobre la temperatura al interior de la mina. ¿Me van a seguir? ¿Dio? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahí tengo una fórmula, dice aumento de temperatura por compresión. La temperatura de los gases aumenta si aumenta la presión. Ahí tenemos la fórmula ideal de los gases, ¿cierto? Donde tengo presión, volumen de un gas, va a ser igual al número, ¿cómo se llama ese número? ¿Se acuerdan? El N. Número de moles. Número de moles por R y por T, ¿cierto? Donde R es la constante de los gases y T la temperatura. Entonces siempre va a existir eso, ¿ya? Los puntos de un gas clave son la presión, el volumen y la temperatura. Generalmente a mayor temperatura, ¿qué pasa con los gases? Disminuye su densidad, ¿ya? El volumen tiene que ver, ¿cierto?, con la presión. A mayor presión, menor volumen. Generalmente a mayor presión, menor volumen. Pero esta va a ser entonces la fórmula principal en el tema de los gases. Tengo presión, volumen, número de moles, R, que es la constante de los gases, por T, que es la temperatura. Entonces aquí tengo una fórmula que dice que la temperatura va a ser igual a la temperatura inicial más K menos 1 partido por K por R, en donde R ya sabemos que es la constante de los gases, y por H, que sería la altura, ¿cierto? En el caso del aire se tiene que la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura sobre el nivel del mar. Es lo que ya hemos hablado hace rato ya. Hemos hablado varias veces de ese tema. Que a mayor
A mayor altura hay menor presión atmosférica. En el caso del aire se tiene que la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura sobre el nivel del mar. Entonces, a mayor altura, menor presión atmosférica. A medida que profundizamos en una mina, la presión atmosférica aumenta, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo mismo que hemos hablado antes. Voy a hacer un dibujo. Que aquí tengo, imaginémonos que acá estoy en una mina que está a 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, en este punto tengo esta columna de aire que está ejerciendo presión ahí, ¿cierto? Es una columna cilíndrica, ¿cierto? Pero si yo tengo una mina aquí, donde tengo la entrada acá a esta mina, y me meto 700 metros para adentro, tengo túneles para allá y para acá, tengo que sumar esa altura a esta otra columna de aire que está ahí. Entonces la presión atmosférica al interior de la mina va a ser la que está ejercida por esa columna de aire más esta otra, ¿cierto? Por lo tanto, aquí la presión es mayor. En este punto, la presión P2, aquí tengo P1, entonces P2 es mayor o menor que P1. P2 Mayor. es ¿ah? ¿Perdón? Mayor. Mayor que P1, ¿cierto? Porque tengo más columna sobre este punto que sobre este punto. Se suma esta a esta, ¿cierto? Ahí tengo una masa de aire que está en este pique que me lleva abajo. Entonces, a la medida que yo voy profundizando en una mina, va aumentando la presión, ¿ya? Y eso hace que aumente la temperatura, porque el aire está más, las moléculas de aire están más juntas, ¿ya? Y además, ¿qué ocurre? La roca se está calentando, ¿cierto? A razón de 33 metros, perdón, a razón de 1 grado por cada 33 metros. Cada 33 grados, perdón, cada 33 metros, cada 33 metros aumenta 1 grado, 1 grado Celsius. ¿Ya? Eso es lo que habíamos visto antes. Entonces, a medida que profundizamos en una mina, la presión atmosférica aumenta. Por lo tanto, también lo hace la temperatura. Por este efecto, la temperatura aumenta a razón de 1 grado por cada 100 metros de profundidad, o 10 grados cada 1 kilómetro. En otra parte tenía 1 grado cada 33 metros. Por este efecto, la temperatura aumenta a razón de 1 grado Celsius por cada 100 metros de profundidad. ¿Ya? Eso es lo que vamos a considerar. O 10 grados Celsius cada 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, una mina que está, imagínense, a 4000 metros de profundidad, o las minas que están en Sudáfrica, las de oro, las de diamante, ¿qué temperatura hay en la roca? Estamos hablando de 10 grados Celsius cada 1 kilómetro. Entonces estamos hablando que la roca a 4 kilómetros está ¿a cuánto? A 50 grados Celsius. Entonces, y tengo que enfriar el ambiente para que los viejos trabajen ahí, sacando oro y diamante. Entonces los viejos prácticamente trabajan desnudos, están con casco, bototo y shorts trabajando en esas minas. Eso por efecto del aumento de temperatura o el gradiente térmico en la roca. Ya, chiquillo, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo no, profe. Ya, pues nos estamos viendo entonces. Saludos. Ya, No, profe. Ya, profe. Chao, profe.